Hace 15 años, cuando llegué a Suecia, entré a un lugar, me senté a esperar un televisor. El correo llega, recibo ese televisor. Luego de eso, pasa el tiempo. 10 años después, regreso a esa casa que no era mía. Y me siento y empiezo a negociar para comprar esa casa. Logro cerrar el trato. Pasaron 5 años y en ese mismo lugar donde yo llego por primera vez en Suecia a recibir un televisor, pasan 10 años, estoy negociando una casa, pasan 5 años más, me vuelvo a poner de pie en ese lugar y es en donde hoy en día estoy grabando este programa. Así fue como empezó a cambiar mi vida. Luego me senté en una de las canchas de fútbol de Suecia. Vi hacia las nubes y empezó a salir una esfera de entre las nubes. Y esa esfera me dijo, ve al bosque, que vamos a estar ahí. Imagínense ustedes, yo viviendo ahora como una especie de trío sin saberlo, porque el esposo de mi novia había llegado a El Salvador y ellos se iban a quedar en mi casa. Imagínese usted una locura, todo lo que mi familia empezó a ver. ¿Cómo es posible que vengas con tu novia y tu novia viene con su esposo que vienen de Suecia a quedarse en nuestra casa? Eso era lo que me tenía deparado también el futuro. Pero después me tocó vivir eso, pero de visitante, ya que hoy estaba en el local, ya que ellos venían a El Salvador. Pero luego tenía yo que viajar a Suecia. Y en Suecia la historia no varió. Lo único que cambió fue la geografía, porque ahora yo estaba con mi novia y el esposo de ella en la casa de su esposo. No. No. Ahí estábamos. En esas circunstancias me encontraba. Como dice Peña Nieto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tres formas en las cuales uno tiene que prepararse para una relación con alienígenas, ya sea o laboral o respetuosa. El ser humano debe de pasar por 6 etapas. La primera, depurarse la mente. La segunda, depurarse las emociones. La tercera, depurarse la energía. La cuarta, depurarse el cuerpo. Ahora viene las otras, que las va a ver más adelante. Y entonces pongo mi primer pie en Suecia, alzo la mirada y una flotilla de naves me estaban dando la bienvenida. ¿Qué onda, barrio cósmico? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica, edición número 10. La verdad, este canal para mí es una gran oportunidad para dar aquellos pequeños grandes detalles de cómo fue la historia de un contacto, encuentro y posteriormente terminar colaborando con alienígenas. Espero que no se haya perdido ninguno de los programas que hemos realizado. Nos quedamos, en este caso particular, en Suecia. Suecia, como usted sabe, es el segundo país que me albergó. El primero fue México y posteriormente, a raíz de aquellos sueños
que me mostraban un país impresionante que incluso yo pensé que era otro planeta, pero no, se trataba de Suecia, con su gente blanca, rubia, ojos verdes, hermosísimo, tanto las mujeres como los hombres, los niños, niñas, todo, era una cosa impresionante, aunque cabe recalcar que cuando yo llego acá, ahora al que piropeaban y le decían cosas bonitas era a mí, porque como aquí todos son blancos, rubios y ojos verdes, obviamente al ser así, pues es algo que pasa desapercibido. Pero cuando venga una majestuosidad que tiene el color barro, el color de un cartón de una caja de un supermercado, con estos ojos cafés oscuros, estas cejas negras, este pelo negro, entonces todas las suecas se me quedaban viendo. Es que yo era la sensación del bloque. La sensación del bloque. Se me quedaban viendo, hasta me hacían. Oh, tienen los ojos como a mí me gustan, uno al lado del otro, cosita rica. La asombraba. Ellos no hacían eso. Pero yo sí sentía cómo se me quedaban viendo. Fíjese. Eso sí yo no lo puedo negar. Me sentía intimidado por las rubias. Y bueno, la cuestión es que cuando llego a este país, hay una de las cosas que yo no les he contado y que pues quiero contarles. Esto ya es un poco más a detalle para que usted entienda a las cosas que uno se tiene que ir enfrentando. En el mundo alienígena necesitamos tener una open mind. Necesitamos tener una mente abierta. Una mente abierta para poder entender y, si no entiendes, aceptar ciertas situaciones que para nosotros riñirían con la moral o con lo ético. Entonces, hay acciones que hacen extraterrestres en los cuales a usted, desde su punto de vista humano, dice, oye, eso está mal. Pero desde el punto de vista de ellos, no está mal. Desde el punto de vista cósmico, es que hasta le dieron permiso de poder realizar dicha actividad. Entonces, tuve primero que depurarme por completo. Tuve que pasar en lo que diría una iniciación y una depuración. En un programa reciente, en el canal de YouTube El Conocimiento Prohibido, les hablaba que las personas teníamos que pasar por lo menos por 3 depuraciones y 3 iniciaciones. Eso es por lo menos lo que se tenía que pasar. La número 1. La depuración de la mente. Esto es lo primero que debemos realizar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Lo vamos a empezar a hacer en que tenemos que depurar los pensamientos negativos que empecemos a tener. Eso debe ser, pero primordial. ¿Sabe usted que hoy, últimamente, se vive el hecho de ser muy sedentario en la vida laboral? Entonces le llamamos a que tenga un trabajo sedentario, es decir, que físicamente usted está sentado en un escritorio o en tu casa o simplemente estás de mecánico ahí sedentario debajo de un carro, acostado o sentado, pero estás en un mismo lugar. Y toda nuestra vida se vuelve en un estado de sedentarismo. Así se vuelve. Pero cuando usted amplía el espectro de la vida y de la mente, entonces empiezas a percatarse que hay un sedentarismo que es mucho más dañino. Pero eso usted no lo va a ver hasta que usted cruza las fronteras mentales de lo que te decía, de la vida cotidiana humana. Los alienígenas tienen una visión muy amplia referente a una evolución de los seres humanos. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y que me percaté eso con ellos, que cuando ellos utilizan una palabra es que ellos la amplían lo más que se pueda. Por ejemplo, si yo te digo, oye, tú eres bien sedentario. Si yo digo eso, automáticamente, ¿qué pensaste? Pensaste en que yo me estoy refiriendo únicamente a estar sentado. A que, bueno, me la paso en el sofá rascándome los gemelos mientras veo una película o paso viendo algún tipo de partido de fútbol mientras me vuelo los sobacos tranquilamente. No, no es así. Eso es lo que pensaría un humano normal. ¿Estás de acuerdo? Pero, ¿cómo pensaría entonces en el concepto alienígena? Cuando
a mí me dicen, oye, tú eres muy sedentario, el equivalente a esas palabras, porque en otros episodios vamos a hablar cómo me comunico con ellos. Entonces, ahí yo dije, pero ¿por qué soy sedentario? Si es que yo ando en bicicleta aquí y allá. Estaba aplicando lo que yo conocía del concepto humano, pero no se estaba refiriendo a ello. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo él? Él se estaba refiriendo en el concepto amplio. Y yo era un sedentario mental porque tenía todo el tiempo el mismo pensamiento. Los mismos pensamientos de siempre los tenía. No tenía una variedad de pensamientos. Siempre estaba pensando en, número uno, ¿qué voy a hacer? Quiero trabajar. Quiero dinero. Eso era básicamente lo que siempre anduve pensando. El sedentarismo mental, el mismo pensamiento de siempre, aunque yo anduviera en bicicleta, aunque anduviera en carro, aunque anduviera corriendo en los bosques hermosos de Suecia, donde en verano, aproximadamente el 8 de julio, vamos a tener un tour por Suecia, por los lugares místicos de acá de Suecia. Así que puede apuntarse en los números de teléfono que usted va a ver en pantalla. Vamos a ver cosas espectaculares y maravillosas. Pero bien, antes de llegar a eso, la cuestión es que empecé a percatarme que ellos hablaban de un concepto mucho más amplio de las cosas, mientras que nosotros nos dicen una palabra y nos referimos automáticamente, mentalmente a una situación. Pues ellos no, cuando se refieren a una palabra, se hablan en todo el contexto. Cuando yo entendí cómo ellos empezaban a ver la vida humana desde su visión externa alienígena, entonces créame que empecé a ser mucho más libre, comencé a ser mucho más perfeccionista y ojo, el perfeccionismo no es en el concepto humano, en donde yo repito las cosas hasta que a mí me guste como están. No, no se trata de ese perfeccionismo. La cuestión es que cuando comienzo, me doy cuenta que efectivamente tengo un sedentarismo mental. Y yo no tenía una diversidad de pensamientos. O si no, deténgase usted por un momento y piense, ¿cuáles son los pensamientos repetitivos que usted tiene? ¿Cuáles? Pensa por un momento. Te vas a percatar que los pensamientos que tenés son repetitivos. Los mismos de siempre los tenés todos los días. Todos los días. Tal vez el domingo tu día de descanso pueda variar. Y hoy ya estás pensando en que tenés que lavar ropa, que tenés que hacer recados, pero se repiten los mismos pensamientos. Es decir, que vos tenés un sedentarismo mental. Entonces comencé con esa primera etapa, a eliminar por completo ese sedentarismo mental. Así comencé a depurarla. Luego entré a una segunda etapa. Y esta segunda etapa es las emociones. Comencé a depurar todas las emociones negativas que pudiese llegar a sentir, ya sea envidia, odio, enojo, estancamiento, tristeza, todas las que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque cuando voy a comunicarme con alienígenas que tienen una modalidad de telepatía, que no ocupan el habla, entonces usted tiene que tener emociones bonitas. ¿Por qué? Cuando voy a usar las psicoemociones para comunicarme con un alienígena, por ejemplo, si yo estoy enojado, haga de cuenta esto, tápese los oídos. Yo estoy enojado, ¿ok? Pero yo digo esto, digo, hola, pero estoy enojado. Ellos no van a escuchar el hola. Si yo estoy enojado y digo hola, ellos van a escuchar hola. Les estoy gritando al oído. Entonces, por esa razón entendí que debía de irme depurando todas las emociones. Yo no lo entendía, simplemente fui acatando las recomendaciones para alcanzar el puesto de trabajo que tuve. Hoy tengo otro, uno mucho más elevado. Entonces, empecé a darme cuenta cómo es que yo tenía que empezar a realizar la depuración de las emociones. Si usted quiere una consultoría conmigo, lo puede hacer en este número de teléfono o en mis redes sociales. La cuestión, familia, es que empezamos con esta situación. Empezar a depurar las emociones. Ahí fue cuando empecé a hacer la alquimia de las emociones.
algunos de ustedes han experimentado una consultoría cósmica que hago referente a la alquimia de las emociones. Pues esa fue una de las que tuve que aprender para depurar por completo todas las cosas que sentía, todas las cosas negativas. Eso te sirve incluso para cuando haces tus oraciones. Cuando agradeces, para todo eso te sirve el depurar. Y ahora viene el tercer punto, y es el hecho de depurar todo el cuerpo, depurarlo de la manera en que comes y de lo que comes. Y no hablo aquí de dejar la carne o empezar a ser vegetariano, o al revés, de dejar de ser vegetariano y empezar a ser carnívoro. No, no se trata de ninguna de esas cosas. Luego empecé con la energía. Empezar a depurar toda mi energía. Entonces uno tiene que pasar por 3 o 4 facetas. Después de eso hay que iniciar, valga la redundancia, haciendo una iniciación de tu mente, iniciación de tu espíritu, iniciación de tu energía, iniciación de tu cuerpo. Hay que hacer esas etapas. Luego que ya tenés esas, ahora sí, ya entré a las otras etapas. Pero previo a empezar a interactuar con diferentes especies, tuve que pasar por todo eso. No era una cuestión de que se presentan en el bosque, no, pues sí, ya me voy a poner a chambear. No, no era así. Hoy es la primera vez que revelo cómo fue el inicio y las etapas que tuve que empezar a trabajar. Le dije todo esto por una razón. Y es que tuve que empezar a depurar mi mente, sin yo saberlo, en la manera en cómo terminé llegando a Suecia. Para esto, vamos a irnos hacia el pasado. Vamos a ir allá por el 2010. 2011, más o menos por esas fechas. Pues, en el último podcast le mencioné que estaba en El Salvador y que María, mi ex esposa, había llegado. Entonces, ella estaba casada, pero ya estaba prácticamente rompiendo con su pareja, el sueco. Mientras ella ya estaba en esa etapa de romper con el sueco, aparezco yo. Y bueno, pues la cuestión es que me quedo pensando por un momento que estoy con una mujer casada, ¿verdad? El primer prejuicio. Pero claro, yo nunca me imaginé que eso iba a llegar a una cosa muy en serio. Honestamente, yo ni me lo pensé ni me lo imaginé. Pero fue así. La cuestión es que ella me dice que va a llegar sola. Pero de último, el sueco dice que va a ir también. Entonces ella me habla y me dice, mira, también va a ir Emil, mi esposo, porque ellos estaban en proceso de separarse, pero pues seguían siendo esposos. Y la cuestión es que yo me quedo pensando, lo primero que pensé es, ¿cómo le voy a decir yo a mi familia que viene tu esposo a estar con nosotros, ella y yo? Y después me puse a pensar, ¿este chavo dónde se va a quedar? Porque obviamente en mi casa me dan chance de estar yo y que llegara ella. ¿Y el esposo? ¿A dónde lo iba a meter? ¿Íbamos a hacer un trío? ¿O qué iba a pasar? Esas fueron de las cosas que pensé. Más pensé en mi familia. En decir, oye, ¿cómo les voy a explicar esto? Ese día, ellos llegan. Estoy nervioso, porque yo no sabía cómo enfrentar esta situación. Como usted sabe, en Latinoamérica y en España también, eso es rarísimo, de que venga la expareja de tu pareja y por lo general pues terminan peleados. Ya saben ustedes, la expareja termina hablando mal de la nueva pareja y la nueva pareja le cae mal a la expareja y todas esas cuestiones. Claro, si vivíamos en esa cultura, pues en esa cultura es que yo vivo, yo me crio en El Salvador y en México y eso es lo más normal. No es normal que uno se lleve con su ex. Eso no es normal, pero se dan casos, pero no es normal. Pero la cuestión es que yo la veo a ella y me pareció muy hermosa. Y luego voy viendo al sueco alto que medía 1,80 m y yo mido 1,60 m. Y yo la veo a ella y veo que viene con a su hijo. Y me pasó toda una película en decir, ¿qué hago?
la beso, la abrazo. ¿Qué hago con él? Le doy la mano, le doy un abrazo. ¿Qué hago? Y si la beso, me va a pegar él, me va a empujar. ¿Qué hago, Dios mío? Yo me ponía en ese pensamiento que yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Imagínate o ponete en esa situación en la que yo me encuentro. ¿Cómo hacía? No, ni verga. Ni verga, güey. Madre, esa distancia que teníamos de unos 20 metros cuando la veo, créeme que se me hizo eterno. No sabía qué pensar, el tiempo se tenía a su lado, la vi. Y bueno, me dejé llevar y le di un beso en la boca. Y lo saludé y él muy contento me saludó también. Y listo. Ahora venía la etapa mucho más difícil. Y la etapa mucho más difícil era llevarla al hotel. Llevarla a un pequeño motel. Entonces, fuimos y nos detuvimos en San Salvador. Había un hotel que se llamaba Roosevelt, que efectivamente queda en la avenida Roosevelt, que está en el centro de San Salvador prácticamente. Y bueno, pues yo pensaba que él se iba a quedar en otro lado, más no pensaba que él se iba a quedar en mi casa. Entonces yo había rentado solo una habitación para estar ella y yo la primera noche, ¿verdad? Que nos íbamos a conocer. Entonces, la cuestión es que veo que él no se va a ningún lado y que tampoco tiene él dónde ir, entonces rento otra habitación para él. Y la señora nos pone a la par. Las dos habitaciones a la par. Y luego, yo estoy sudando helado, pero yo veo que él está bien tranquilo, pues ella también. Y empezamos a subir. Y luego le dan la llave a él. Y yo le digo, tú estás aquí a la par. Ah, está bien. Y él abre la puerta y me voltea a ver a mí. Y yo abro la puerta y yo voy con su esposa a meterme ahí. Al cuarto, Dios mío, al mismo cuarto. O sea, prácticamente él está a la par y se me queda viendo. Y yo me le quedo viendo. Ella no lo ve, solo se mete. Madre, créanme que yo sentí una cosa en el corazón muy fea. Porque yo dije, ¿y si yo estuviera en ese lugar? ¿Y si mi esposa, yo la acompaño y se mete con el novio? El otro cuarto, donde obviamente hoy es noche de sexo. Va a pasar. ¿Qué pasaría? O sea, me cambié de lugar mentalmente rápido. Y él me dijo, que la pasen bien. Yo le dije, y tragué grueso. Me metí al cuarto y yo, honestamente, yo no podía. Yo sentí que si este me escucha y si está así detrás de la pared, así, y si está así y escucha, y madre, es que yo no aguantaba, no, tenía una gran presión. Bueno, pasó el día, algo, él bien contento me dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, qué bueno que ya se conocieron, dijo. Y bajamos y nos fuimos a la casa. En la casa, pues mi familia, todos tuvieron que expandir su mente. Y la tuvieron que expandir porque obviamente era la primera vez, la primera, en las cuales se presentaba esa situación. Que mi novia llegaba con su esposo a mi casa. Era la primera vez. Entonces, familia, madre, yo me pongo paniqueado. No sé qué dice mi abuela, qué dice todo. Y entonces entramos. Y mi familia disimuló bien, porque yo no sé si ellos lo aceptaron bien o lo disimularon. La cuestión que fueron, le dieron un abrazo a ella, a él, todos. Y bueno, pues ya le dijeron, bueno, tú te vas allá, le dijeron al sueco, tú te vas a aquella recámara. Y bueno, él se va a su recámara. Perfecto. Entonces, nos fuimos, cada nos dividimos, pero él estuvo tranquilo. El que andaba preocupado era yo, que yo no sabía qué hacer, qué no hacer, si la agarraba de la mano, no la agarraba, la besaba enfrente de él, mi familia, ve el esposo, todo. Oigan, es que yo estaba, pero estaba chiviado. Es que era la primera vez que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía. Madre, entonces, bueno, habían veces que salíamos, todos, o sea, salíamos ella, yo y su esposo y su hijo.
íbamos al centro de San Salvador y ahí estábamos paseando todos. Yo la agarraba de la mano a ella, él iba a la par, no la agarraba de la mano, él iba con su hijo. Y qué locura esa, qué locura era. Y claro, ahí como son bien chambrosos, chismosos ahí en mi barrio, pues todos contando que mi novia había llegado con su esposo. Y todos me decían, hey, ¿qué van a hacer tríos? ¿O qué? ¿De la noche van a hacer tríos? ¿O qué es lo que van a hacer? Eso era lo que se decía. Eso es lo que la gente cuenta. Entonces, madre, créame que yo estaba afligido porque yo no sabía qué iba a pasar. No sabía. Cada momento que yo le daba un beso era un momento de tensión para mí, pero es que para él no, porque al parecer eso era normal en Suecia, cosa que sí. Para mí en mi cultura no era normal, eso no era normal. Luego de eso, familia, hoy me tocó a mí jugar en la cancha de local, pero me iba a tocar ahora jugar de visita. Es decir, que yo ahora me iba a ir para Suecia. Me acuerdo que mi abuela en esos momentos, pues sí, ella sí estaba muy preocupada porque ella me decía, hijo, ¿y qué tal si esta pareja ha venido y te lleva y después te adormecen y te venden los riñones y te venden los pulmones? Y ella preocupada que si estos eran traficantes de órganos o algo así. Y claro, mi abuela estaba bien tensa también porque nunca había visto algo como eso. Y claro, todos estaban un poco raros de esa situación. Pero mi abuela era la que más me preocupaba todos los días. Me decía, hijo, hace comentarios de tus riñones que están mal, para que no te los vendan. Siempre me decía eso. Y yo decía, sí, abuela, está bien, lo voy a decir. La cuestión es que a veces comíamos y decía ella, Marcelito está mal de los riñones. No, si no le sirven para nada. Está muy mal. Y lo decía así para que ella escuchara, porque según ella me iba a llevar para venderme los riñones y los pulmones. Es que todavía me acuerdo de eso. Y ella me decía, ¿estás mal de salud? No, le digo, no estoy mal. Ya le conté lo que mi abuela pensaba. Ya se reía mucho. Me decía, bueno, tu abuela te quiere mucho y es muy lista. Porque, claro, si yo vendiera eso y sé que no sirven los riñones, pues me voy. La cuestión es que ya ella me dice, ¿te vienes conmigo? Y mi corazón palpitaba. No sabía qué hacer. Yo dije, bueno, hoy me toca jugar a mí de visitante porque estoy jugando de local porque ellos vinieron a mí. Y le digo, está bien, vamos. Y que nos fuimos. Llego a Suecia y es lo que les conté. Toda la noche, todo oscuro, a las 2 de la tarde. Una flotilla de ovnis que grabé, que me recibió la flotilla de ovnis. Como dándome una bienvenida. Y luego llego a la casa de ellos. Ahora, ellos antes habían comprado su propio apartamento que tenía 4 habitaciones. Pero como ya se estaban separando, lo habían vendido. Y solamente habían conseguido uno de alquiler para tener sus cosas. Porque justo que yo me iba es que ellos venden el apartamento. Pues como ellos lo venden, consiguieron uno que tenía solo una habitación y la cocina. Entonces me tocaba vivir ahí con ellos. Entonces llego y estamos los 3 en una pequeña sala. Y en un sofá estaba él, yo estaba en la cama con su ex esposa. Entonces él dormía aquí literal, la cama está aquí porque no había mucho espacio y el niño. Y entonces los 3 durmiendo prácticamente en la misma cama, solo que él estaba en el sofá de la par, que tenía una distancia así, mire. Este es el suelo. El suelo, su sofá y la cama. Madre, o sea, era para mí una tensión, pero ellos siempre fue muy tranquilo. Y yo dije, esto es una locura. Si yo le contara a alguien, me acuerdo que dije aquello entonces, bueno, yo nunca voy a contar esto porque la verdad es que ni me van a creer y se van a reír. En aquel entonces, imagínese usted, 14 años después, le estoy contando a usted mi historia, 14 años después. La cuestión es que empezamos esta situación. Y claro, mi mente tuvo que empezar a aceptar una nueva realidad y quitarme todos los prejuicios tontos, todos los prejuicios que yo tenía. Referente a lo que le decía, empecé sin yo saberlo, algo empezó a dirigir mi vida. Y empezó
a depurar mi mente de prejuicios, de pensamientos, todo. Es como que ahí sí tuve un reinicio en mi mente con nuevos pensamientos y nueva mentalidad. Luego de esto, pues viví con ellos como unos 3 meses hasta que nosotros conseguimos nuestro propio lugar para vivir e irnos de ahí. Pero mientras estuvimos los 3, la convivencia siempre fue buena, fue educada, comimos, todo. Obviamente pues yo no me sentía tan bien porque yo no podía tiqui ahí porque obvias razones, estaba ya en la parada. Aunque él me dijo, si ustedes sienten ganas pueden hacerlo, yo me doy la vuelta y yo no pasa nada. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Y yo me quedo, ¿qué está diciendo este tipo? No sabe lo que dice. Después le van a dar ganas a él también y lo peor que a mí no me gustan los hombres. La cuestión es que no pasó nada. Pasamos en celibato ese tiempo hasta que ya nos fuimos a la otra casa. Eran tantas las ganas que la primera noche quedó embarazada de mi hijo Techuba. Imagínese usted, así la situación. No. No. La cuestión es que ese día nos fuimos y aquí les voy a contar una pequeña anécdota de lo que sucede. Nosotros, pues prácticamente no teníamos nada y íbamos a empezar de cero. Y esto para mí es una cosa impresionante porque sucede que hace 13, 14 años en el pasado habíamos comprado nuestro televisor, nuestro primer televisor plasma con el que nos íbamos a ir. Pero cuando ellos enviaban el televisor, ellos lo enviaban a una antigua dirección. Pero en aquel entonces el esposo de ella andaba de viaje, entonces no teníamos cómo cargarlo hasta donde estaba. Entonces ahí vivía un chileno que era uno de sus mejores amigos. Y María le dijo, oye, ¿crees que si doy tu dirección te llega el televisor ahí y me puedes hacer el favor de irlo a dejar a la casa? Y bueno, pues él le dijo que sí, que no había problema. Fíjense cómo es. Resulta que viene él, recibe el televisor y lo recibe, mejor dicho, yo lo recibí porque todos trabajaban. Entonces él me dio la llave y me dijo dónde yo vivía. Me vengo caminando, doy en la dirección, veo los 2 árboles que me dicen, me dan las llaves y espero, llega el delivery, abre la puerta y ya me dice, ¿te dejo el televisor? Sí, aquí me lo deja. Lo dejo, fíjate. Lo pone en el suelo y hace 15, oí bien, 15 años, que era la casa de aquel chileno de hace 15 años donde yo entré por primera vez. ¿Sabes qué? Esa primera casa a la que yo entré y justamente en ese lugar donde yo me senté a esperar es precisamente donde 15 años después iba a ser mi propiedad. Y hace 15 años yo estaba sentado aquí esperando que me llegara el televisor. Y 15 años después estoy sentado en el mismo lugar, ahora haciendo un video para ustedes. Porque esa terminó siendo mi casa. Terminé comprándola. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Pero es que yo lo cuento y es que me entra, no sé, sentimiento. Me entra mucho sentimiento de cómo fueron las cosas. Porque las señales que me dieron eran, son 2 árboles y ahí entras. Y 15 años después, imagínense, yo me fui a rentar a otro lugar, obviamente. Pero luego compré cerca. Pero yo no me acordaba que ellos vivían aquí. Y fue que empecé a hacer la técnica del ensoñamiento. Y esto, los chilenos se lo vendieron a unos árabes. Los árabes ya estaban mayores y por medio de los sueños me les fui introduciendo hasta que ellos pues los convencí en los sueños que me vendieran a mí la propiedad. Y claro, yo no lo había visto porque yo lo miraba solo en la parte de atrás. Por un momento se me había olvidado porque esa fue la única vez que yo vine por esta zona. Y así fue. Cuando ya me la venden y yo entro, tengo un flashback porque ellos todavía tenían el papel tapiz del chileno.
y comienzo a darme cuenta. Y justamente yo me siento aquí y el árabe se sienta donde está. Y cuando yo me siento, me recuerdo que partiendo de ese momento, ¿verdad? Habían pasado 10 años que yo estaba sentado en el mismo lugar esperando un televisor. 10 años después, yo estaba sentado con los nuevos dueños en el mismo lugar negociando la casa. Y 5 años después, estoy en el mismo lugar siendo propietario de esa casa a la que entré por primera vez en Suecia, ahora grabando un video para ustedes. ¿Cómo la ven, familia? ¡Qué loco, sí o no! Pues bueno, esas fueron las cosas que empezaron a marcarme. Ya recuerdo que se la compré, salí a la terraza, vi los árboles y lloré. Y yo le decía, Dios, esta fue la primera casa a la que yo entré. Es la primera casa que yo vi unos árboles, me senté y 15 años después esa casa es mía. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y luego los chilenos pues se fueron para su país. Pero un día hablé con ellos por accidente, que estaban unos amigos de ellos en videollamada. Y les dije, ¿saben quién es el nuevo dueño de su casa? ¿Quién? ¿La vendieron los árabes? Sí. ¿Quién? Dijo. Yo les dije. Y ellos dijeron, ¿cómo? Y les digo, así las cosas. Y se alegraron muchísimo. Imagínese usted. Pues bien. Entonces nos mudamos a mi casa de alquiler, porque todavía no había comprado esta. Nos mudamos a la casa de alquiler y bueno, empecé a subir todas las cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, nos acomodamos y a partir de ahí ella me dijo, tienes que estudiar sueco. Y comencé a estudiar el sueco. Comencé. Y fue que comencé a tener esas extrañas canalizaciones. Las comencé a tener. Era muy extraño todo lo que me estaba sucediendo, porque escribía símbolos y cosas que yo no recuerdo que las sabía, porque la verdad es que yo no las sabía. Fórmulas, los 72 nombres de Dios, muchas cosas que después que yo las escribía, las confirmaba que estaban ahí. Las confirmaba. Fíjate. Luego me voy a adelantar unos meses o unos años en el futuro. Luego vengo y tengo un trabajo, un pequeño trabajo. Y recuerdo que uno de mis trabajos era recoger latas. Entonces yo me iba a los basureros y recogía latas. Entonces me metía y cada lata, se los había dicho, que valía como 20 pesos, casi como 50 centavos de dólar cada lata. Pues yo recogía de eso para poder comprarle los pañales a mi primer hijo. Entonces me la pasé así mucho tiempo. Luego de eso se topó conmigo el trabajo de Monterrey, de repartir periódico, de repartirlo. Pero ese trabajo, les digo, siempre lo hice con alegría. Nunca me quejé, ni nunca hice un mal gesto, ni mala cara. Siempre lo hice con suma alegría. Siempre. Ese me permitió escuchar algunos libros espirituales mientras yo iba bajo las estrellas y el frío y escuchaba y le daba gracias a Dios. Yo creo que ese trabajo fue el que me elevó de una espiritualidad como nunca la había sentido, más que en el éxodo que hice, en el camino de los indocumentados, el éxodo y la bestia y todo eso que les he contado, lo volví a sentir. Y empecé a ver cómo las estrellas me veían, hablaban conmigo, yo veía a las estrellas, les hablaba. Yo hablaba con los árboles porque había veces que tenía que meterme adentro de los bosques, que estaban algunas casas, a dejar un periódico. Así, empezamos. Claro, el sueldo todavía no era suficiente. No era suficiente porque trabajaba algunos días. No tenía plaza fija todavía. Solo trabajaba 2 días y la cuestión que me daban como $600 en aquellos entonces. Y aquí en Suecia pues se anda ganando $2,000
el mínimo, más o menos en eso anda. La cuestión de eso es que, claro, no aguantaba esas cuestiones. Y bueno, luego de esto, empiezo a tener como visiones de naves que bajaban en los bosques. Pero era una visión. Realmente no pasaba. Nave bajaba en los bosques. En los bosques. De hecho, el amigo Paco Arias, pues él ve uno de estos justamente en los mismos bosques en donde a mí me pasaron los incidentes, en los bosques de Suecia. La cuestión de ello es que un día veo una esfera que vuela y baja ahí. Pero esta vez sí tuve miedo de acercarme. La presión era muchísima, muy grande la que tenía en la casa. ¿Por qué? Porque ahora tenía ya 2 niños. Y claro, mi ex esposa trabajaba, que ella gana muy bien. Pero estaba el orgullo del hombre que no estás contribuyendo con el dinero como te corresponde. Pero yo sabía que había algo que tenía que pasarme y que si yo no estaba ahí en la calle, no iba a suceder. Y claro, ella me decía, ve a buscar trabajo. Y créame que yo lo hacía. Yo sí salía, iba a los McDonald's y a todos les daban trabajo menos a mí. Y claro, nunca me sentí frustrado, pero sí me sentía triste porque yo no podía llevar todavía dinero necesario para la casa. Hasta que empiezan a aumentar ya mis ganas de quererle contar a mi ex esposa lo que está sucediendo. Y claro, llega un momento en donde ella me dice, vaya, mira, en esta casa ya no vamos a hablar más de eso, no quiero saber de alienígenas, ni nada de eso. Ok, perfecto, le digo, está bien, no vamos a hablar de eso, pero eso provocó una pequeña ruptura. Un día, en los días de verano, recuerdo que estaba sentado. Estaba sentado en una cancha de fútbol. En aquel entonces fue muy extraño porque yo estaba en esa casa que era de alquiler y curiosamente empecé a sentir unos deseos y unas ganas irrefrenables de salir de casa. Y no era porque peleábamos, porque la verdad casi nunca peleábamos. Mejor dicho, no peleábamos. Podíamos tener diferencias en pequeñas cosas culturales, por supuesto, pero hasta ahí. La cuestión, familia, de todo esto es que cuando empezamos a tener ya esa necesidad de querer salir, ese día concreto era un verano, creo que era como el 14 de junio, algo así era. Entonces salgo, agarro la bicicleta sin saber a dónde, sin tener una ruta fija hacia dónde quiero ir. Solo la agarré y me fui recto, derecho, como le dicen los mexicanos, me fui recto. Y al final pues me senté en una cancha de fútbol, sentía que tenía que esperar a alguien, pero yo no sabía a quién iba a esperar. No sabía a quién ni a qué. Mientras estoy ahí, hay algo dentro de mí que me dice que vea hacia arriba. Y yo veo hacia arriba y solo veo una nube. Y algo dentro de mí me dice que saque el teléfono y que grabe lo que va a salir. Entonces lo grabo y hay una esfera que está empezando a salir de atrás de las nubes. Y en el audio ustedes van a escuchar, si lo pongo en este video o si no lo voy a poner en el número 11, en el podcast 11, va saliendo una esfera y ahí digo, ¿qué es esto? Lo que le llaman ovnis. Y una voz me va respondiendo a mí. Le digo, esto es real. Me digo a mí mismo y me contesta mi misma voz. Real. Nosotros venimos de Andrómeda. Y tal cual. Yo lo sigo grabando y esa voz me dice que me vaya al bosque. Que ahí me van a esperar. Mi teléfono comenzó a descargarse de una manera increíble, así. O sea, creo que lo tenía al 70% y comienza del 70 al 50, al 30, al 20 y así fue disminuyendo hasta que de repente se me apaga y yo alcanzo a ver cómo el orbe, esa esfera, se va hacia el bosque. Me siento por un momento y me pregunto, ¿fue mi imaginación? ¿Fue mi imaginación o fue real? Y una voz me dice, fue real. Ve tu teléfono. Yo creo que si yo no hubiera grabado eso, yo hubiera creído que era mi imaginación y no hubiera ido jamás.
Lo enciendo, tenía como un 1%, como la canción de Grupo Frontera. Me queda 1%. Entonces, lo usaré para ver la prueba, dije. Lo vi, le di play al video y ahí va saliendo la nave hipoorbe. Se me apagó del todo el teléfono. Y yo dije, oye, ¿esto fue real? Lo que me sucedió fue verdad. Y quedé impactado. Luego de ello, la voz me dijo, ven. Me voy. Agarro mi bicicleta. Voy caminando. Perdón, agarro mi bicicleta así, camino un poco. Mientras estoy discerniendo qué me ha pasado. Luego de eso, me subo a la bicicleta y me voy dirigiendo hacia donde está el bosque. Paso la calle hacia abajo, luego me cruzo al otro lado, luego me introduzco y curiosamente, siendo verano, no había nadie. Y curiosamente, el espacio donde descienden era el espacio exacto como si ellos ya habían descendido antes ahí. Eso me llamó la atención porque en ese lugar estaba como que lo habían chapodado, pero ahí, en ese lugar, no crecían las plantas, todo alrededor hermoso. Entonces voy subiendo y veo una luz. Esa luz y cambiaba de colores. Mi corazón palpitaba al principio, pero yo sabía que tenía que acercarme. Me iba acercando, poco a poco, me iba acercando y de repente ha terminado el podcast número 10. Familia, espero que le haya gustado este programa que hemos hecho y los veo el próximo martes. Recuerde, martes y viernes hacemos Biografía Podcast. Familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.